Vamos a continuar ahora con la mesa de investigación, la cual hemos llamado Tecnología e Investigación Agraria en la Comunitat Valenciana. Vamos a conocer a los miembros de la mesa y enseguida comenzamos también con el debate, así que pido que se acerquen a la mesa de debate Raúl Montoliu, José Blasco y Raúl Hussein. Sentaros en la mesa, por favor. Y vamos a hacer como la anterior. Os vais a presentar de forma individual y ya después abrimos turno de preguntas. Bien, yo os voy a ir dando turno de palabra y así os vais presentando. Vamos a empezar con Raúl Montoliu. Él es el coordinador del grupo en Inteligencia Artificial Aplicada y Análisis de Datos del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen, INITUGI. Bien. Sí, bueno, habíamos acordado, como en la anterior mesa, que cada uno individualmente presente un poquito el tema que le concierne, del que puede aportar al resto, a los asistentes, y ya después empezamos con el debate con vosotros, la conversación. Pero había unas transparencias preparadas, ¿no? Sí, tenemos vale. el mandito, lo tienes ahí. De acuerdo. Le tienes ahí. Bueno, estas dudas son porque vengo de clase justo ahora. Espera, enciende el micro, así te podemos escuchar. Perfecto. Pues eso, lo que estaba diciendo es que tenía dudas porque vengo de clase justo ahora, porque yo soy también de aquí, de la casa, de la UGI, y pues eso, me ha tocado dar clase y luego venir aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Y mira, da la casualidad que tengo aquí al compañero de Libia, que empecé mi carrera investigadora justo en el Libia el 11 de septiembre de 2001. Como curiosidad. La verdad es que duré poco porque me dieron una plaza aquí de profesor y me vine, ¿no? Pero bueno, era una curiosidad. Yendo al tema, yo soy el coordinador de un grupo que va sobre inteligencia artificial y, como sabéis ahora, todo es inteligencia artificial. Da igual el tema, agricultura, el espacio, educación. Y os tengo que decir una cosa, no todo es inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, usar la hoja Excel no es inteligencia artificial. Pero bueno, ahora nos toca hablar de este tipo de cosas. Nosotros concretamente tenemos estos tres temas en nuestra página web como líneas principales de investigación. Pues nosotros somos investigadores y hacemos investigación. Nuestro objetivo es investigar. Y cuando se puede, aplicar a la industria, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay gente que está más experta en el tema concreto de agricultura, como luego nos comentarán. Bien, aquí os voy a poner tres ejemplos de cosas que estamos haciendo que no tienen nada que ver con la agricultura, pero dar una idea de las cosas que hacemos. A la izquierda veis unos colorines. Lo que hemos hecho es poner unos sensores en una residencia de ancianos de Guadalajara y las personas, los residentes, llevan un dispositivo para saber en qué momento, o sea, en cada momento del tiempo, en dónde están. Los colores de ahí son las habitaciones. Y se ve que a mitad del estudio, pues después de comer, hay un cambio de patrón. ¿Por qué? Ha pasado de hacer deporte a no hacerlo. ¿Qué ha podido pasar ahí, no? Posiblemente es un problema de salud o es que hace buen tiempo y ahora sale a la terraza. Pues ese tipo de cosas son las que intentamos investigar. Es decir, tenemos unos sensores que toman unos datos, esto sería aplicable al campo, tenemos unos algoritmos que estudian el proceso y luego analizamos los datos y tomamos decisiones. Luego a la derecha arriba, esto es un sensor que mide la cantidad de agua que se está usando en esto es un jardín, en concreto, jardín de un edificio público. Y lo que trabajamos nosotros es en encontrar patrones iba a decir de comportamiento, pero el agua no se comporta, pero me entendéis lo que quiere decir, ¿no? De patrones en el uso de esa agua. Entonces ahí se ve que todos los días a determinada hora se usa una cantidad de agua. Hemos hecho también experimentos con electricidad, siempre pensando en reducir consumos y de nuevo viene a ser la misma idea. O sea, tenemos unos sensores que toman unos datos, tenemos unos algoritmos que se dedican a analizar esos datos y a obtener unas conclusiones que puedan venir bien para la industria que sea en este momento. Y abajo parecen tres cosas muy diferentes, pero en el fondo es lo mismo. Tenemos un campo de balonmano. Aquí lo que hemos hecho es le hemos puesto unos sensores a unas jugadoras de balonmano y lo que queremos ver es el tipo de movimientos que hacen como equipo. Con idea de, pues luego los entrenadores lo estudian, que pueden ver
cuántos contraataques han hecho, cuántas han jugadas de un tipo. Y luego también intentamos predecir cosas, ¿no? Por ejemplo, con los primeros segundos de la jugada, intentar predecir el resultado final de la jugada. Ya sé que parece un poco magia, pero la verdad es que funciona, ¿no? Es que funciona bastante bien. Son el tipo de cosas que hacemos que no tienen que ver con la agricultura, pero son totalmente aplicables, porque es sensor, algoritmo, datos, ¿no? Sería lo nuestro. Luego, esto que os voy a poner no lo estamos haciendo nosotros directamente, pero sí unos compañeros con los que colaboramos mucho, que sí que tiene que ver con la agricultura. Y aquí la idea es estudiar, ¿cómo os diría? Las mejores plantas. ¿Cuáles son las mejores plantas? Las que van los abejorros a polinizar, ¿no? ¿Por qué los abejorros van a unas sí y a unas no? Entonces, tienen diferentes plantas que han hecho diferentes cosas y intentan medir cuáles son más veces visitadas por los abejorros. Pues las plantas tienen unas antenas y los abejorros llevan unos sensores muy pequeñitos, obviamente, ¿no? Porque los abejorros pues son abejorros, ¿no? Sabéis que tienen un tamaño, una cosita así. Y luego hay pues todo un sistema de detección y podemos ver qué abejorros son más activos, qué abejorros están más pasivos y también podemos ver qué plantas son más veces polinizadas, ¿no? Que me parece una idea muy interesante y que en el fondo es lo mismo que lo de antes, pero cambiando el punto de vista. Y como han dicho que sea rápido, estoy siendo muy rápido y voy acabando, creo. A ver, sí. La idea final es esa, ¿no? Es tener sensores que mides cosas, que puedes medir en el campo, puedes poner sensores en todas partes y luego analizar esos datos, ¿no? Que sería más básicamente lo nuestro. ¿Qué podemos analizar? Pues aquí estoy abierto a que nos contéis cosas, ¿no? Que nos contéis ideas y estudiarlas y ver qué se puede hacer. Y desde mi parte ya es todo y paso aquí a los compañeros. Perfecto, pues gracias Raúl. Nos acompaña también José Blasco, coordinador del Centro de Agroingeniería del Instituto Valenciano de Investigadores Agrarias. Muchas gracias. Hola. Sí, si te acercas un poquito al micrófono ya se escucha. Gracias a Spytek, a la UGI, a los organizadores por la invitación de poder contar aquí lo que hacemos en el IBIA. El IBIA ha salido varias veces en las ponencias anteriores. Bueno, yo soy José Blasco, soy informático de formación, soy doctor en informática y llevo más de casi 30 años en el IBIA, en el Centro de Ingeniería que coordino, con lo que, bueno, soy un informático agrónomo ya un poco por trasvase. En el IBIA, bueno, una de las virtudes o de las grandes ventajas que tiene el IBIA es que nosotros siempre tratamos de poner no la agricultura, sino la agricultura en el centro de nuestras investigaciones, ¿vale? La agricultura es muy sufrida, pero realmente quien sufre es el agricultor. Entonces, bueno, pues tenemos muchísimo contacto y mucha relación con las organizaciones agrarias, como la Unión, por ejemplo, que está aquí Ricard, con ANECOP, que ha salido a colación, con ABA, en fin, pues con los grandes agentes de la agricultura, y son ellos los que nos transmiten las necesidades que tienen. Me ha gustado mucho las transparencias que ha puesto Ricard sobre sus necesidades. Y, bueno, pues tratamos de desarrollar en mi centro soluciones tecnológicas que den respuesta a estas necesidades. A ver, esto lo hacemos. Voy a preparar una serie de diapositivas que voy a pasar rápidamente porque voy a adaptarme a lo que ya se ha dicho. Lo hacemos en distintos niveles. Primero, tratando de desarrollar tecnologías que capten datos, pero no tecnologías en general. El compañero antes ha comentado que había estado en la feria de Toulouse viendo robots agrícolas y el de Ambimetrix. Bueno, a ver, la robótica agrícola está muy bien, pero es como la medicina. ¿Medicina en qué? Hablamos de pediatría, hablamos de traumatología. No es lo mismo un robot agrícola para un campo de cereales que para un campo de cítricos, para un minifundio de 1 hectárea en la Comunidad Valenciana, que es muy extendido. Yo trabajo en robótica agrícola, ya me dicen en Estados Unidos, que está muy desarrollada, pones un robot a primera hora de la mañana en marcha y a última hora del día no ha llegado al final de la parcela. Aquí eso pasa en 5 minutos, con lo que la problemática es distinta. No es lo mismo un robot agrícola para eliminar hierbas
o para hortícolas que para leñosos, que para viticultura, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que hay que desarrollar tecnología de kilómetro cero, tecnología local que se adapte a la idiosincrasia de la Comunidad Valenciana, ¿no? A nuestros problemas. Por eso tratamos siempre de estar cerca de lo que pasa aquí, de nuestra agricultura. Como comentaba, pues no es lo mismo un robot que vaya contando naranjas para hacer una predicción de aforo, o que, bueno, pues que trate de identificar o de predecir si una plaga va a venir, o incluso en árboles asintomáticos, como hemos trabajado en unos proyectos, por ejemplo, de Xylella fastidiosa, detectando árboles enfermos que no han presentado síntomas, o trabajar con satélites, como algunos compañeros de mi instituto, bueno, pues que las problemáticas son diferentes. A ver, quiero pasar esta. Vale. Nosotros trabajamos en el IBIA, ya os digo, desarrollando tecnología de captación de datos y tratando también de desarrollar sistemas de análisis de datos. Se ha comentado aquí mucho, se habla mucho de inteligencia artificial. Entendemos de inteligencia artificial, no somos expertos, pero nos rodeamos de institutos y de gente que son expertos en inteligencia artificial y que nos ayudan con sus algoritmos para hacer pues, predicciones, prescripciones, como ha comentado Iván también, y bueno, pues analizar toda la cantidad de datos que generamos con las tecnologías. Utilizamos imágenes en color, tradicionales, imágenes multiespectrales, hiperespectrales, imagen térmica, trabajamos con LIDAR, trabajamos con fotogrametría, trabajamos incluso a nivel de suelo desarrollando, y lo digo porque nosotros hemos desarrollado ese robot que veis en la fotografía, pues lo hemos creado en el IBIA a partir de unos hierros, y ahora es un robot sensorizado, lo hemos utilizado en varios proyectos europeos, y lleva pues todo tipo de cámaras y tecnología para tratar de captar datos que aplicamos después a la solución de problemas prácticos. Ayer mismo una compañera me planteaba si con el LIDAR en la fotogrametría que tenemos, pues podríamos hacer el volumen de unas copas de caqui, porque tienen problemas en la aplicación de fitosanitarios, porque dependiendo de la forma del árbol, pues conviene mojar de una o de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí desarrollando este tipo de cosas. En cuanto a proyectos que llevamos en marcha, por ejemplo, que me gusta ponerlos para que veáis un poco la disparidad de proyectos. El proyecto Agufert es muy interesante, se ha comentado aquí muchas veces, riego y fertilización, porque aquí se está plantando mucho aguacate que se riega y fertiliza con el conocimiento que se tiene de México, de Estados Unidos o de Perú, pero no hay un sistema de recomendación de la fertilización y riego del aguacate adaptado a la Comunidad Valenciana. Y estamos trabajando en ello en un proyecto pues junto con agentes del sector, con la Universidad de Valencia, en fin, y con todos mis compañeros del Centro de Agricultura Sostenible, del Sistema de Tecnología de Riego, que son unos cracks, etcétera. O el Sostersabio, ¿no? Sostenibilidad, economía circular, como ejes del desarrollo agrario valenciano. El AgriSmart Robot, ya que se habla tanto de robótica, tenemos un proyecto del Ministerio para crear un robot autónomo inteligente para una agricultura sostenible digital en la Comunidad Valenciana. El proyecto Agrointeligencia Comunidad Valenciana. El proyecto Citriaforo, que ha comentado Iván, de uso de nuevas tecnologías para la correcta estimación de aforo en cítricos, que es nuestro cultivo estrella, o el Prometeo, que es un proyecto de excelencia para grupos de excelencia que nos concede la Generalitat Valenciana para crear sistemas, este es en post-cosecha, que trabajamos en post-cosecha en imagen en tiempo real para predecir el sabor de la fruta, por ejemplo, contiene azúcares o vida útil de la fruta, para crear sistemas automáticos y no destructivos de inspección post-cosecha para determinar propiedades de frutas de interés para la Comunidad Valenciana. Veis que en todos nuestros proyectos está la Comunidad Valenciana en el centro, porque pensamos esto, que hay que desarrollar tecnologías inteligentes, específicas, para dar soluciones a nuestra agricultura. Y en eso estamos, tratando de hacerlo lo mejor posible. Y, bueno, pues, se me ha ido la diapositiva. Quería poner esta porque queremos siempre poner a la agricultura, al agricultor, en el centro de nuestras investigaciones. Gracias. Gracias, José. Completa la mesa Raúl Hussein, responsable del Departamento de Servicios de Análisis de Datos Avanzado del Instituto Tecnológico de Informática. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, presentarme, aunque básicamente nosotros en el instituto hacemos una investigación aplicada y mi grupo está especializado en prestar servicios a las empresas en I+D, en inteligencia artificial y en Big Data, ¿no? Entonces, claro, he escuchado muchísimas cosas similares como hacemos nosotros y quería hablaros de un proyecto bastante singular desde mi perspectiva, porque mezcla dos mundos, ¿no? Que es
una investigación fundamental aplicada al sector agrícola en inteligencia artificial. Y esto es raro, lo encuentro poco, ¿no? Es decir, proyectos de inteligencia artificial de esta envergadura en un sector primario, como decíais, cuesta de ver, ya os explicaré por qué, ¿no? Y mezcla la siguiente cosa que habéis hablado todos, súper interesante, ¿no? Es cómo utilizar tecnologías, ¿verdad?, habilitadoras para monitorizar, controlar, gestionar cultivos, fincas, control de enfermedades, es decir, cualquier tipo de mecanismos que nos permita obtener información para tomar decisiones, ¿verdad? Para optimizar bien el riego o los fertilizantes o incluso mejorar la producción, ¿no? Tener mejores indicadores, producir más, ¿no? Fijaros que son objetivos comunes en la mayoría de proyectos. ¿Qué tiene de interesante este proyecto? Pues que mezcla dos perspectivas, la perspectiva científica y, digamos, la del kilómetro cero. Es decir, tratamos de construir una plataforma, un espacio de datos para habilitar todas estas informaciones de muchísimas plantaciones y fincas al sector científico. Es decir, un lugar donde poder obtener esta información y llevar a cabo experimentos para los cuales construir nuevas soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, habilitamos también al sector científico, tecnológico y a las startups. Pero también, obviamente, pensamos, como decíais muy bien, en cómo estas tecnologías pueden llevar al kilómetro cero y ser utilizados, ¿no? Entonces, para ello, pues digitalizamos las fincas, es decir, ya estamos en ello. Ahora mismo estamos en proceso de digitalizar 60 plantaciones de cultivos leñosos, pues, como piloto, imaginaros, ¿no? O sea, es un proyecto bastante ambicioso. Pero claro, podemos digitalizarlo todo, todas las secciones de las fincas. Es muy costoso, estamos hablando de inversión o de compra. Digitalizar está bien, pero ¿cuál es el retorno de la inversión, ¿no? Entonces, estos retos, estas barreras, las tratamos de buscar soluciones. Las soluciones es tratar de mezclar las mediciones en tiempo real a campo, incluso personas, investigadores que van y con sus instrumentos toman mediciones, por ejemplo, del color de las hojas, con otro tipo de informaciones como puede ser la imagen satelital. Claro, tiene muchísimas barreras, pero ¿somos capaces de digitalizar un poco e inferir el resto? ¿Somos capaces de correlacionar la digitalización con otras tecnologías como puede ser la satelital? Sabemos que hay toda una industria aeroespacial ¿verdad?, en crecimiento. Por lo tanto, Sentinel es como casi la prueba piloto, ¿no? Esperamos tener cada vez más tecnologías que nos permitan hacer este tipo de cosas y de reducir el impacto y las necesidades en inversión en digitalización, que suena muy bien, pero es muy difícil de hacer. Bueno, estamos aquí, ¿no? Entonces, fijaros, he hablado de digitalización, he hablado de monitorización y os decía, yo soy un especialista en inteligencia artificial y Big Data, ¿no? Entonces hay unos retos muy importantes y sobre todo ahora que la IA generativa parece que nos está cambiando la perspectiva a todos, es decir, parece que hay modelos que alguien ha cocinado por nosotros y podemos utilizar muy eficazmente, ¿no? Entonces, encontramos barreras en la construcción de soluciones de inteligencia artificial que tiene que ver con poder utilizar modelos preentrenados, modelos que requieran menos cantidad de datos, pequeñas muestras de datos, y poder inferir, como decía, el comportamiento de distintos sectores de una finca o fincas similares, etcétera. Es decir, no siempre debemos de digitalizar cada uno de los elementos, comportamientos de nuestros cultivos, sino tratar de generar un conocimiento que pueda ser transferido a otro, ¿no? Suena también muy bien, pero bueno, ahí está el reto, ¿no? Entonces, nos preocupamos de esto y nos preocupamos también de que estos modelos predictivos sean también económicos, sean rentables. Es decir, muchas veces estas soluciones requieren de grandes infraestructuras, no solo para recoger la información, almacenarla, sino también para procesarla, grandes infraestructuras de cómputo. La funcionalidad del modelo no es suficiente, necesitamos que sean económicos. Por lo tanto, investigamos en técnicas para destilar los modelos, es decir, modelos que puedan ser
grandilocuentes en sus inicios, pero que puedan ser desplegados, por ejemplo, en sensores inteligentes, en robots que puedan tener latencias y costos accesibles a todos, ¿no? Y, por último, investigar en diferentes técnicas, porque los modelos a veces tienen también caducidad. Es decir, los modelos que predecían cuánto papel del váter vendía en Mercadona antes de la pandemia dejaron de funcionar durante la pandemia, ¿no? Prescribieron. Pues tratamos de investigar en estas técnicas, ¿no? Poder generar un ciclo de vida relacionado con que estos modelos dejan de ser útiles, detectarlo y poder corregirlo, ¿no? Y ya estaría. Bien, muchísimas gracias, Raúl. Vamos a abrir ese debate. Debemos hacerlo un poco breve porque vamos justos de tiempo, pero como después vamos a juntarnos todos, habrá oportunidad de intercambiar ya opiniones. De todas formas, si alguien ahora quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta, si no, también voy aclarando que las preguntas que nos lleguen por streaming, después os las haremos llegar también por email o de alguna forma para que todo el mundo pueda sentirse, bueno, pues respondido. Sí me gustaría a mí abrir un poco debate, que creo que ya lo ha iniciado Raúl Montoliu cuando decía estoy abierto a decirme qué podemos analizar, ¿no? Y un poco creo que sería interesante que los asistentes le digan a Raúl en qué ámbitos de investigación, o a los tres en este caso, pues sería interesante que ellos incidiesen, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula? Si hay alguien que quiere aportar algo, levantamos la mano. Tenemos ahí una pregunta. Enseguida mi compañero te alcanza el micrófono y así te escuchamos los que estamos aquí y los que están en casa por streaming. No tanto en esa dirección como decías, pero a los miembros de la mesa, ¿hasta qué punto se correlacionan, o si se están haciendo estudios para correlacionar, por ejemplo, las imágenes satelitales, la sensorización con drones o los sensores puntuales colocados en el suelo para medidas como la conductividad y otros aspectos, la humedad que tiene el suelo y otros aspectos? Puedo decir que es una señal ruidosa. Es decir, correlacionarlo tiene retos. Parece que en la teoría hay muchas formulaciones y análisis, pero te puedo contar una experiencia reciente, y es que fui a una finca en Córdoba sobre olivo y llevábamos analizando las imágenes de clorofila para ciertos indicadores con satélite, con Sentinel, y descubrí que en esas plantaciones entre los olivos están... Yo soy informático, entonces, perdonadme, ¿no? Entre los olivos había como unos arbustos en medio que yo pensaba que eran, bueno, que tenían que quitar, ¿no? Y me explicaron que se utilizaban para retener la humedad. Y entonces me fijé que esa área que ocupaba esos arbustos era mayor que la del olivo y el verde era mayor que la del olivo, con lo cual lo que me encuentro en la realidad es que en la práctica parece que las correlaciones pueden existir, pero siempre habrán este tipo de señal ruido que hay que tratar de analizar, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto es eficaz estos sistemas? Pues bueno, estamos investigando, eso es un poco lo que puedo decir. Pero desde luego sí que a lo mejor no como un monitoreo en tiempo real, súper preciso en las mediciones, sino a lo mejor como una primera indicador, alerta a nivel macro, para que nos pueda decir, oye, acude a este sector de la finca, algo está pasando aquí, echa un vistazo, ¿no? O correlacionando con lo que me ocurrió en el pasado o con fincas similares a las mías, poder detectar ciertas anomalías, ¿no? Y que al final el dron y el sensor son absolutamente necesarios, no viene a sustituir, pero digamos que como en una primera batería de consulta, pues puede ser interesante y a un coste muy inferior. Como digo, es todavía una señal ruidosa. Bueno, a mí me gustaría añadir que además de las correlaciones que son muy, muy importantes y muy interesantes, es decir, bueno, mira, la señal del satélite o del dron o del robot te dice qué humedad tiene el suelo, exactamente. Bueno, pues esa información puede ser útil, pero quizás pueda ser más útil
conocer la variabilidad de tu parcela, ¿no? Ver si esa humedad del suelo es homogénea, es uniforme en toda la parcela, o como decía mi compañero, pues se centra más en unas zonas que en otras zonas, más allá de que se correlacione más o menos o te diga exactamente cuánta humedad hay, ¿no? Sino que te detecte anomalías o problemas, ¿no? Yo creo, o simplemente comportamientos temporales. De repente hay algo que ha cambiado y que detecte ese cambio, ¿no? Pues más allá de correlaciones, quizá también hay otras informaciones que pueden ser tremendamente útiles para manejar explotaciones. Claro, otra cosa que también aprendí en esa visita, claro, los informáticos cuando vamos al sector del agro aprendemos un montón. Entonces, por ejemplo, que se había descubierto que si los árboles estaban en una ladera, digamos, estaban como más aislados de ciertas enfermedades como la Xylella fastidiosa, ¿no? Y entonces empezaban a aprender, y esto, digamos que empezaron a aprender que, en cierta manera, el movimiento del agua en la finca tenía impacto en la transmisión del hongo, de la enfermedad. Al final, estos sectores, estas informaciones como puede ser Sentinel, te pueden permitir, como decíamos, el poder detectar algún comportamiento que merezca la pena ser estudiado, ¿no? Ir a la finca, desplazarse, hacer mediciones en campo o desplazar el dron, o incluso de tomar una decisión de digitalizar y monitorear con sensores todo el tiempo aquí, ¿no? Pero eso es un poco el enfoque. Gracias. ¿Alguna pregunta más en sala? Sí, tenemos una por ahí. Enseguida te acercan el micrófono. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas felicidades por todas las aportaciones que los ponentes están compartiéndonos con nosotros. Y vaya, contestando a la invitación sobre qué más se puede rastrear o qué más podemos aportar desde el campo de la inteligencia de datos a la agricultura. Creo que podría compartirles algo que me tocó desde la experiencia. Yo soy de México y ahí estaba enfocada en el cultivo intensivo de jitomate. Entonces, para este rubro hay varias actividades que se hacen con todas las personas. Son 10 actividades que creo que se podría asemejar mucho a lo que se hace aquí con los cítricos. Tal vez hay podas, cosechas. En México nosotros teníamos 10 actividades que, vaya, el personal a veces era mejor en una actividad que en otra, ¿no? Entonces había una serie de toma de decisiones y de evaluación del personal que teníamos que hacer para alocarlos o colocarlos en la actividad donde mejor se desempeñen. Y vaya, ante esta cuestión había muchas variables que a mí se me hacía muy interesante, o sea, era un proceso de análisis muy intenso, pero a la vez desafiante e interesante, ¿no? De cómo eficientizar la mano de obra, que ya es escasa y que nos estamos quedando sin esas manos, que tal vez todavía la tecnología no va a podernos alcanzar para esta necesidad que ya está aquí. Y bueno, aquí está otra segunda propuesta, que es respecto a la correlación de lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en un campo. Tenemos tal vez un pH de suelo de cierto tipo, tal vez tengamos una humedad o muchas variables, que realmente son bastantes, en un campo de cultivo, que tal vez podemos correlacionar qué cultivos, aparte del que tenemos, se pueden acoplar a esas condiciones, ¿no? Y creo que es una base de datos que se puede correlacionar y sería muy interesante. Muchas gracias. Gracias. ¿Contesto? ¿Ya? ¿La primera parte? No. Bueno, sobre la primera parte, pues es un problema clásico de la inteligencia artificial, ¿no? Es un problema de optimización y que es cuestión de ver los datos y, una vez vistos los datos, ver qué algoritmos se podrían aplicar. O sea, que yo creo que es un problema solucionable al 100%, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, bueno, yo lo que quería comentar es poner un ejemplo práctico.
Iván ha comentado el proyecto Citriaforo en el que estamos trabajando, ¿no? Y el ejemplo que ha puesto él desde su perspectiva empresarial ha sido la de que una explotación a lo mejor necesita garantizar un mínimo de kilos para asegurar que sus clientes son satisfechos. Yo le doy otra perspectiva y es precisamente la que has comentado. A una explotación le puede ser tremendamente interesante no solo predecir el aforo, sino en qué partes del cultivo hay más cantidad de fruta, en qué menos parte hay menos cantidad de fruta, por ejemplo, para planificar las cuadrillas que hacen falta para recolectar ese campo. ¿Vale? Bueno, pues mira, dada la producción que hay, en vez de a 5 personas voy a contratar a 7 personas, porque veo que hay más fruta de la que yo esperaba. ¿Vale? Y además vosotros 7 aquí y aquí 5, porque veo que aquí hay más producción que aquí, porque al fin y al cabo tendremos mapas de productividad del campo, ¿no? Entonces, bueno, y precisamente la detección la hacemos con algoritmos basados en el YOLO famoso, ¿no? Que es uno de los algoritmos típicos o clásicos que se están empleando mucho en agricultura ahora mismo de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues es un ejemplo práctico de cómo se puede utilizar la mano de obra de manera más inteligente en base a los datos obtenidos con este tipo de investigaciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias por participar. Yo digo que después podemos seguir con el debate. Vamos a dar por finalizada esta mesa. Raúl Montoliu, José Blasco, Raúl Hussein, muchísimas gracias.